Bienvenidos un domingo más a nuestro canal. Por si has llegado hace poco, nos presentamos, somos Beck y Evan y llevamos 3 años viviendo en Bali. Bali es un destino cada vez más y más popular. Seguro que conoces a alguien que ha ido este verano, pero ¿es un lugar hecho para ti? Quédate en este vídeo para averiguar si este podría ser tu próximo destino de viaje. No vengas a Bali si no te gusta el clima cálido y húmedo. Como ya sabéis, Bali es una isla tropical, las temperaturas normalmente están a unos 30 grados durante el día, aunque sí que es cierto que en el norte suelen bajar a unos 20-22 grados por la noche, pero en general en toda la isla hace muchísimo calor, así que si no soportas el calor y te agobia, este no es tu lugar y solo estarás deseando ir al hotel y poner el aire acondicionado. No vengas a Bali si eres demasiado cosmopolita. Aquí no hay grandes ciudades ni infraestructuras urbanas. Tampoco te imagines que es la jungla. Hay servicios y comodidades como las que puedes encontrar en las ciudades, pero tampoco te imagines rascacielos súper altos, una gran red de transporte público, anchas avenidas para poder andar y pasear. Aquí en Bali las ciudades son un poco más rurales, así que si lo tuyo es el asfalto puro y duro, mejor no vengas a Bali. Pero si te gusta el verde, entonces ven. No vengas a Bali si no te gusta realizar actividades al aire libre. Como hemos dicho antes, Bali no es una isla muy cosmopolita, no hay grandes ciudades, así que no podrás hacer actividades como visitar museos, ir a teatros o este tipo de actividades que normalmente se hace en interiores. Lo que sí que abunda en la isla es la naturaleza, así que te podrás hinchar a visitar cascadas, playas, campos de arroz y realizar otras actividades como el surf, rafting, paseos por la montaña y mucho más. Así que si te gustan las actividades al aire libre, este es tu lugar. No vengas a Bali si no soportas los bichos. No olvidemos que Bali es una isla tropical con mucha naturaleza muy abundante, por lo que hay bichos, hay hormigas, hay arañas, hay geckos. Y si este tipo de fauna te pone nervioso, entonces sinceramente plantéate no venir a Bali, porque es que sí o sí te vas a cruzar con bichos. Ellos estaban aquí antes que nosotros, así que este es su hábitat. No hay nada demasiado peligroso. Nosotros nunca hemos tenido una experiencia negativa en este sentido, pero es un hecho y es que hay bichos. No vengas a Bali si te pone nervioso el tráfico caótico. El problema en la isla no son las altas velocidades, el problema viene porque las normas de tránsito son un poco ambiguas, aparte hay pocos semáforos y pocas señales de tránsito. Hay muchas zonas de Bali que se acumulan muchos coches y muchas motos y suelen haber bastantes atascos, así que también os recomendamos siempre conducir una moto. Es el medio más sencillo, más barato y más práctico para viajar por la isla, si podéis evitar el coche a toda costa. Y por eso también os queremos recomendar los seguros de viaje Yati. Si vais a conducir una moto en Bali, mejor viajar asegurados. Hemos visto bastantes accidentes de occidentales aquí en la isla con la moto, así que en el link de la descripción siempre tenéis un 5% de descuento en cualquiera de los seguros. No vengas a Bali si esperas unas vacaciones totalmente libres de turismo, y es que hay que ser sinceros, Bali es un destino muy turístico, de hecho de los más populares del mundo. Aquí cada año llegan millones de turistas para disfrutar de la isla, por lo que es inevitable que durante tu viaje te vayas a cruzar con más gente. Eso sí, te damos algunos consejos. Evita los meses de junio, julio y agosto, porque sin duda es cuando más afluencia de gente hay. Y también anímate a explorar otras zonas de la isla aparte de las más conocidas, como pueden ser Ubud, Uluwatu, Canggu. Sube más al norte, ve a explorar también el interior de la isla, que en esas zonas aún no hay mucho turismo, por lo que puedes vivir un Bali más auténtico. No vengas a Bali si no vas a respetar la cultura y la religión local. Indonesia es el país con más musulmanes del mundo, pero curiosamente en Bali se practica el hinduismo balinés. La religión está muy presente en el día a día, todo el mundo la practica y sin duda por las calles vas a ver ceremonias, rituales, ofrendas diarias, muchos templos, y todo el mundo está muy abierto a explicarte su religión, les encanta hablar de este tema. Y un tip que os queremos dar para cuando vengas a Bali es que cuando vayas por las calles vayas bastante al tanto de no pisar los chalang saris, porque normalmente los dejan en el suelo delante de sus establecimientos o casas,
Así que si puedes evitarlo, no los pises. Y por último, no vengas a Bali si no estás abierto a vivir nuevas experiencias, desde por supuesto probar comida local, participar en ceremonias religiosas, alojarte en hoteles diferentes. Esto creo que aplica en todos los viajes. Es importante ir con la mente abierta, en modo esponja, para empaparte bien de todos los estímulos, y por supuesto Bali no podía ser menos. Si vienes aquí tiene que ser con esta actitud, mente abierta y dispuesto a vivir nuevas aventuras. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que te haya gustado y sobre todo que te haya ayudado a decidir si Bali es un destino ideal para ti. Y si así es, aprovechamos para comentarte que ofrecemos packs de asesoramiento para ayudarte a organizar tu viaje a Bali ideal. Hacemos una videollamada para que nos cuentes tus expectativas y en base a esta conversación pues diseñamos una ruta de viaje a medida, te ponemos en contacto con nuestro conductor de confianza y muchos servicios más para que puedas disfrutar de la isla. Si te interesa te dejamos por aquí abajo nuestro email y así te contamos más detalles. Eso es todo por hoy, nos veremos próximamente con un nuevo vlog por aquí en esta fantástica isla que es Bali. Becky y Evan se despiden aquí. Chao.